gusto de siempre en su programa de Alimenta tu Salud. Yo soy Erika Orowich y les doy la más cordial bienvenida y los invito para que se queden porque hoy les tenemos un tema muy importante. Ahorita que, bueno, pues como saben, los cambios de clima nos están trayendo un poquito de gripas, influencias y de todo. Entonces, pues aquí para que sepan un poquito de qué medidas tomar. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero saludar a nuestra queridísima doctora Adriana Noriega. Bienvenida, Adriana, y un Hola, gusto Erika. tenerte otra vez aquí. Sí, pues aquí otra vez con el gusto de siempre y pues para mí es un placer compartir con ustedes y pues el público que amablemente nos sigue. Así es, que es lo más importante de este espacio, ¿no? Y bueno, vamos a hablar hoy de influenza, COVID y otros virus respiratorios. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, doctora? Porque pues sabemos que hay muchísima gente enferma, luego nos salen con que si ya tenemos nuestro esquema completado, etc. Sí, Pues, bueno, mira, el contexto actual es como un tanto complejo, porque están circulando llaman así los especialistas, confluyen varios virus al mismo tiempo. Ajá. Y en la época invernal que todavía estamos nosotros viviendo, todo lo que es la parte norte del globo terráqueo, pues todavía estamos viviendo el invierno y están confluyendo varios virus respiratorios. Por eso siempre escuchamos toser a personas, escuchamos personas que andan muy enfermas y que por ahí había mucha información que una supergripa y que iba a estar muy terrible todo el panorama. Pero la realidad es que en esta época, como en todas las épocas de cada año, confluyen varios virus. En esta época, pues los virus que tenemos circulando son influenza, COVID y virus sincitial respiratorio. Entonces, estos tres virus, además que se agregan otros como adenovirus, rinovirus, estos hacen que haya un movimiento siempre de estos virus y que estos puedan pues estarse transmitiendo de persona a persona. Históricamente, cada año van cambiando los virus porque estos tienden a adaptarse al ser humano, que de hecho la más común que todos conocemos, pues la gripe estacionaria o la influenza, pues ahora tenemos una variante. Estas se dividen en influenza tipo A, tipo B, tipo C, y de esta van surgiendo subvariantes, que no es más que la adaptación del virus al ambiente, al entorno, a los seres humanos, la transmisión entre otras especies y los humanos, y van cambiando. Y ahorita el virus que está circulando pues es influenza H2N3, que es como una subvariante un poco distinta a la que se había vivido en años anteriores. Es muy similar a lo que estaba sucediendo en el 2022. El 2024, que fue el que hubo una disminución un tanto, quizá por el confinamiento, el que teníamos un poquito más las medidas de protección, de cuidarte, y pues ahora otra vez hubo un repunte. Comparado con el año pasado, vemos que hay más casos. Entonces, esta es pues la dinámica, el contexto actual. Varios virus circulando al mismo tiempo. Bien, y de manera general, doctora, ¿cuáles son los virus respiratorios que más están circulando actualmente? ¿Qué diferencia hay entre los síntomas para que, bueno, pues la audiencia pueda identificarlos, para decir, pues a lo mejor es lo que a mí me está pasando? Exacto, mira, qué buena pregunta haces, que dices, bueno, ¿cuáles son los que están circulando? Te menciono básicamente esos tres. Del que hay pues más es influenza. COVID disminuyó un tanto,
disminuyó bastante el COVID en relación al año pasado a este, probablemente porque ya tenemos cierta inmunidad. Si bien también el COVID va viendo variantes, entonces sí mantenemos inmunidad. El estarnos enfermando todos y convivir con otras personas hace que generes inmunidad. Y el sincitial respiratorio, que es uno que pues normalmente en niños es quienes lo van a estar padeciendo, niños y bebés. Y fíjate, estos virus que coexisten con nosotros y en la época que vivimos actualmente, como nos encerramos más, hacemos que haya menos ventilación de los espacios y empezamos a convivir. Por ejemplo, todas las fiestas que recién terminaron, regresamos al trabajo, regresamos a la escuela, cerramos los espacios y eso hace que pues estos virus sigan estando presentes. Me preguntabas también ahorita que los síntomas, porque es importante ubicar estos síntomas. Lamentablemente, los síntomas de todas estas enfermedades son muy parecidos. Y entonces no podemos con los síntomas poder diferenciar influenza, COVID, sincitial respiratorio. Aunque hay también otros que sí se pueden identificar. Por ejemplo, Coxsackie, que es uno que te ocasiona una tos un tanto como ronca, perruna. Ese sí lo podemos identificar y también está existiendo en esta época. Coxsackie, y lo más alarmante que se presentó también recientemente fueron casos de tosferina. Y esos son un tanto diferentes a los más comunes. Y esos sí se podrían diferenciar. Por ejemplo, la tosferina es una tos persistente que no se quita, que continúa y que es una tos que incluso produce vómito. Esta sí es preocupante. Y de estos otros virus, te digo, los síntomas son muy típicos: dolor de cabeza, fiebre, congestión, estornudo, tos y cansancio. Entonces, estos síntomas pues difícilmente nos hacen ubicar cuál es el que estás teniendo. Obviamente que unos personas pueden complicarse más que otros. Por eso es bien importante acudir a consulta médica cuando presentas estos síntomas y no desaparecen. Por ejemplo, estás tomando algún sintomático, estás en reposo, estás tomando más tecito, agüita, y los síntomas son muy graves o los síntomas no desaparecen, entonces sí hay que ir al médico para que el médico vea si es necesario realizar alguna prueba agregada para identificar bien cuál es el virus y dar el tratamiento adecuado. Porque hay guías para poder tratar cada uno de estos. Por ejemplo, la influenza, un antiviral es el que va a responder. El COVID es otro tipo de antiviral al que van a responder. Entonces, por eso, si los síntomas son muy graves, persisten y no se quitan, entonces acudir al médico para que se haga una valoración completa y si es necesario pedir una prueba para identificar cuál es el virus, pues sería lo ideal. Pero si te fijas, es pues bastante complejo que dices, bueno, pues si los síntomas son iguales, ¿qué hacemos entonces? Nada más tener ojo con enfermedades como más graves, que te digo sería, por ejemplo, el Coxsackie en niños, que incluso les puede ocasionar dificultad para respirar, o la tosferina, que puede ser una tos muy, muy, muy persistente y ocasionar otros problemas. Perfecto. Ahorita, bueno, pues con todas las enfermedades, el uso del cubrebocas, la verdad, ya se ha ido viendo como que va disminuyendo. Ya casi no usamos, a partir de la pandemia lo dejamos de usar. ¿Nos recomiendas seguirlo usando o qué medidas nos puedes dar a conocer? Porque, bueno, pues nosotros podemos decir que ya no tenemos riesgo porque ya me enfermé. A mí ya me dio gripa la semana pasada, yo ya no me enfermo, pero ¿qué riesgos podemos seguir teniendo? Sí, definitivamente minimizamos a veces esto, y más porque decimos, ay no, pues es lo mismo de siempre, ya se fue el COVID. No, el COVID sigue existiendo, obviamente que sí tenemos ya inmunidad, y pues las medidas las de siempre, el cubrebocas cuando estás enfermo, para evitar así contagiar a otra persona. La responsabilidad de atenderte una enfermedad respiratoria es una responsabilidad compartida, porque tú te cuidas, cuidas a los demás, y creo que ya lo aprendimos en la época del COVID, que incluso quédate en casa, que no salgas, que no traigas esos virus a casa con enfermedades, con personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces ya lo aprendimos, pero parece que ya no queremos recordar esa época y no dejamos. Lo dijeron tanto que ya no lo hacemos. Ya no queremos. Entonces sí sería conveniente volver al uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos, ventilar los espacios que están cerrados. Si los síntomas persisten, acudir al médico, porque fíjate que toda esta información de cuáles son los virus que están prevaleciendo, cuáles existen, pues si no hay una atención médica, pues no se registran, no se reportan y no se sabe. Entonces sí es importante que acudamos, que recibamos la atención necesaria y que cumplamos con todas las medidas de cuidado que ya conocemos: lavado, el estornudo de etiqueta, si estás enfermo y en la medida de lo posible puedes quedarte en casa, y pues las vacunas, que siguen siendo pues bastante importantes, aunque lamentablemente la vacunación
podría ser muy efectiva si se iniciara antes de la época invernal, porque las vacunas no tienen su principal efecto inmediatamente de que te la pones. Tiene que pasar ciertas semanas para que tengas esa inmunidad. Pero en México y en todo el mundo se hace lo siguiente: existen las vacunas, no hay suficientes para todos, pero luego esas vacunas, primero hay grupos preferibles, por ejemplo, mujeres embarazadas, niños menores, adultos mayores y personal de salud. Entonces, estas personas que tienen más riesgo, pues son las que se cuidan, pero evidentemente si hay oportunidad de que tú o cualquier persona que tenga acceso a la vacuna y pueda hacerlo, hay que vacunarnos. Sí, no importa que ya haya pasado la época, todavía vamos a tener frentes fríos. Según el pronóstico meteorológico, hasta marzo vamos a seguir teniendo frentes fríos. Claro. Entonces, todavía pues, nos puede ayudar a protegernos un poco. Y luego nos deja cierta inmunidad, porque ahorita te comentaba al principio, si tú padeces la enfermedad o ya tienes inmunidad, esta se puede seguir permaneciendo con el paso del tiempo. Entonces, nos deja inmunidad. Aunque sean, por ejemplo, virus ya pasados, vamos a tener cierta inmunidad, que es lo que está pasando ahorita con el COVID. Sí. Si te fijas, hay personas que tienen COVID, pero ya los síntomas no son tan graves como al principio, porque ya tenemos cierta inmunidad. Claro, ya no nos espantamos como en aquel entonces, ¿verdad? Así es. COVID. Pues ya ahorita, la verdad, el COVID se quedó, pero ya los síntomas son distintos, ya no nos pega tan feo. Incluso, fíjate, en Zacatecas se reportaron menos muertes por COVID. Creo que fueron 39 hasta diciembre, reportaron en este año 39 muertes por COVID. Pues son pocas. De lo que ha habido un poquito más muertes, y es por las complicaciones de la influenza. De esas sí se reportaron y se registraron muchos casos. Por eso es que decía la gente que la supergripa, pero no es más que los mismos virus, solamente con sus modificaciones que van, pues ellos buscan escapar la inmunidad de las personas y se defienden, no es más que adaptarse a lo que están viviendo. Así es. Bien, doctora, pues finalmente, ¿qué medidas de prevención siguen siendo clave al día de hoy? Y bueno, pues en qué casos es importante acudir al médico o hacerse una prueba para saber qué es lo que nos está pues afectando. Sí, pues las medidas de protección ya las sabemos. Además, pues agregar una correcta alimentación, hidratación, vitamina C. Todas las frutas de temporada nos ayudan muchísimo. ¿Y cuándo sería importante hacerte una prueba? Pues cuando tus síntomas sean muy graves y para evitar alguna complicación mayor. Esa sería como la indicación para hacer pruebas. No todas las personas requieren o ameritan una prueba, porque no hay riesgo a lo mejor en una persona joven de una complicación severa. Pero en las personas que hay riesgos de complicaciones, por ejemplo, inmunocomprometidos, o personas diabéticas, o personas con enfermedades pulmonares, en ellos quizás sí valdría la pena hacer una prueba, sobre todo para dar el tratamiento correcto. Porque te comentaba atrás, los antivirales siguen siendo muy efectivos. Y un antiviral, porque luego a veces nos automedicamos, y esos antivirales que nos venden comerciales no son los que van a quitar esos virus. Entonces, esa sería yo creo que una recomendación también súper necesaria, que no te automediques y sobre todo no empieces a comprar antigripales que no son adecuados para ti. Vemos que se venden muchos antigripales, las personas los compran de manera indiscriminada porque te lo recomendó fulanito, porque el vecino, porque la amiga te dijo que con eso se le quitó, pero a veces te ocasionan muchos más problemas el tomar un antigripal o un medicamento para la tos o alguna otra cosa que no te va a ayudar. Entonces, esa sería como una recomendación también como muy puntual para las personas. No se automediquen, no se tomen antivirales que no están indicados para esas enfermedades porque pueden ocasionar más problemas. Claro, aunque sea una enfermedad viral, que luego muchas veces sí pasa que decimos, pues es viral, no es una infección, me voy a tomar ahí un medicamento de venta libre, entonces a veces nos estamos pues perjudicando, ¿verdad? Así es. En vez de ayudarnos, pues estamos aflorando ahí. O lo que tú dices, hay enfermedades virales y te tomas antibiótico, o sea, tampoco. Perfecto, bueno, pues entonces definitivamente pues acudir al médico, recordar estar al pendiente de nuestras vacunas, de nuestros menores, los mayores de edad, pues todos, ¿no? Cuidarse todos porque pues si ahorita las enfermedades están pues a todo lo que da. Así es. Bien, pues finalizamos, no sé si quieres agregar algo más. Pues vamos a modificar un poco el formato del programa y pues los invitamos a que se mantengan atentos para en las próximas ediciones. Claro, se modificará un poco el formato de esta sección. Sí, vamos a tener ahí unos pequeños cambios que pues esperemos que sean de su agrado. Todo es siempre para mejorar. Y que ya saben que este espacio es pues para difundir temas que pues a ustedes les gustan, que temas que ustedes nos han estado pidiendo y pues nada, aquí con la experta en nutrición.
información en salud y pues en todos los temas relacionados. Así es. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a nuestro público y no se pierdan el próximo lunes nuestro programa para que pues vean las sorpresas que les tenemos. Gracias y hasta la próxima.